Cuando siembren sus milpas, señores, cuiden bien, muy bien su mazorca. Cuando siembren sus milpas, señores, cuiden bien, muy bien su mazorca. Porque ahí viene el perico a comer su mazorca, a comer su mazorca. Porque ahí viene el perico a comer su mazorca, a comer su mazorca. Pero yo les voy a enseñar cómo van a espantar al perico. Pero yo les voy a enseñar cómo van a espantar al perico. Haga un muñeco de trapo, le pone camisa, le pone un sombrero, le pone su pantalón, lo pone en el centro y pum, ya está listo. Haga un muñeco de trapo, le pone camisa, le pone un sombrero, le pones un pantalón, lo pone en el centro y pum, ya está listo. Para Carlos y Nacho Mendoza Salazar, allá en la Ciudad de México. Ahora pues, para la familia Tapia, allá en Siniyubi. Si el muñeco no asusta al perico, va a tener que asustarnos el mismo. Si el muñeco no asusta al perico, va a tener que asustarnos el mismo. Agarre su resortera, tírelo en cohete o aviéntele piedras. Agarre su resortera, tírelo en cohete o aviéntele piedras. Para Gabriel Tapia, allá en los Estados Unidos. Gózala, amigo. Sabor. También para Virgilio Tapia, allá en Siniyubi. Para José Méndez, Rodolfo Mendoza, Reidy. Si el muñeco no asusta al perico, va a tener que asustarnos el mismo. Si el muñeco no asusta al perico, va a tener que asustarnos el mismo. Agarre su resortera, tírelo en cohete o aviéntele piedras. Agarre su resortera, tírelo en cohete o aviéntele piedras.